Como ya les decíamos, hoy vamos a hablar con el señor ministro de Obras Públicas, pero para que ustedes tengan claro el panorama, vamos a poner primero sobre la mesa algunos de los puntos y de los temas que vamos a abordar. A diario los salvadoreños se hacen la misma pregunta. ¿Son las ciudades las que se han quedado pequeñas o el número de vehículos que están circulando ha rebasado los límites? El viceministerio de Transporte ha dicho en diversas ocasiones que el país está por llegar al 1.000.000 de vehículos circulando y a diario, recorridos que antes tomaban 20 o 30 minutos en las horas de mayor tráfico, ahora toman 1 hora, hora y media y en casos extremos hasta 2 horas y más. El Ministerio de Obras Públicas, encargado de toda la infraestructura vial, tiene en este momento grandes proyectos en desarrollo, buscando dar salida al problema de tráfico y aliviar los problemas diarios de circulación. 1, 2 y 3. Gracias, presidente. Grandes proyectos han sido ejecutados como el paso a desnivel en el redondel Naciones Unidas en Antiguo Cuscatlán, los túneles del redondel Maferrer y pronto se emprenderá el ambicioso proyecto de Rancho Navarra, donde se construirá otra infraestructura similar. San Salvador, como centro de comercio y trabajo de la mayor parte de la población económicamente activa, pasa por los mismos problemas de otras ciudades del mundo, donde se han modificado horarios de entrada de empleados públicos y privados, se han establecido regulaciones a la circulación de vehículos, como en México, donde se aplica el hoy no circula. En El Salvador se ha abierto el debate de estos temas, pero no hay decisiones tomadas por el impacto que puede tener en la vida de los ciudadanos. El Ministerio de Obras Públicas reconoce los problemas del tráfico y están conscientes incluso del impacto que esto tiene en la calidad del aire en la ciudad. El desarrollo y mantenimiento de obras públicas requiere de grandes inversiones y en El Salvador se están haciendo, pero hasta eso está en el centro de los debates. En la Asamblea Legislativa se cuestiona hoy que el Fondo de Conservación Vial haya dejado de ser una entidad que surgió para mantener calles y se haya convertido en un constructor de obras. Incluso se ha señalado que el ministro podría estar caminando al borde de la ilegalidad. Gerson Martínez se ha caracterizado por hablar de situaciones que tienen que ver con su trabajo, es por ello que hoy haremos las preguntas pertinentes. El mantenimiento de calles también ha saltado a la discusión porque Fomilenio ha puesto sobre la mesa la propuesta que contempla la posibilidad de incrementar 27 centavos a los impuestos que se cobran en la gasolina para mantener obras construidas con fondos de la cuenta del Fondo del Milenio. Algunos personeros de Fovial han dicho que eso no es viable, pero ¿qué dice el ministro? Esta mañana lo vamos a conocer. Además, vamos a conocer sobre proyectos de inversión para el nuevo año y también haremos preguntas que surgen sobre obras de administraciones anteriores que están siendo cuestionadas. El titular de Obras Públicas fue quien solicitó investigar muchos de esos proyectos y vamos a saber qué ha pasado con sus denuncias, que incluso su partido ha pedido a la Fiscalía reactivar. Esto y más en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 al señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ministro, qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias, Manuel. Un buen día a toda la leal teleaudiencia de Canal 12. Y como le decía, ministro, vamos a hacerle la pregunta que se hacen todos los automovilistas respecto a las situaciones de tráfico que se viven a diario en San Salvador y también en parte de la Libertad. ¿Qué está pasando con el tráfico, ministro? ¿Están ustedes conscientes de las situaciones y de los embotellamientos que se viven a diario en las denominadas horas pico, ya sea bien temprano en la mañana o en la tarde también desde las primeras horas y que a veces se prolongan 7:30 en diversos puntos de San Salvador, diversos puntos, por ejemplo, de la Libertad cuando vamos hacia el occidente del país? Mucha gente dice que el tráfico por la Panamericana se vuelve definitivamente insostenible, pero me gustaría la visión que tiene usted, que es el encargado de trabajar en esta área. Justamente, esa es la misma razón por la cual estamos desarrollando proyectos de infraestructura para contrarrestar esta situación. Justamente por eso vamos a iniciar próximamente también la ampliación de la Panamericana en el tramo del Poliedro, para permitir un ingreso más expedito de la zona de Sonsonate, Lourdes, hacia la zona de Los Chorros. Precisamente por eso es que nosotros hemos iniciado lo que yo dije muy claro en este y en otros medios, que íbamos a hacer, íbamos a dotar a la ciudad de un eje norte-sur, de la zona de Antiguo Cuscatlán hacia el periférico norte, pasando por el redondel de Naciones Unidas, el Masferrer y más tarde el redondel Luceiro, un eje norte-sur. Esto naturalmente necesitaba, pongo esto como ejemplo, sí, un tratamiento que yo le llamo de acupuntura.
en los 3 puntos. La obra está en avance, en desarrollo. El paso multinivel está construido, luego el paso Masferrer, los túneles gemelos están habilitados, pero todavía se está trabajando la zona del redondel y se está trabajando la zona de las quebradas, que hay que blindar toda esa parte. Hemos solicitado a las autoridades competentes, que no es el despacho de obras públicas, sino la Dirección General de Tránsito, y a la Policía Nacional Civil en su área de tránsito que nos ayude. Les hemos pedido el estudio de semáforos y el despacho sí les ha pedido que estudien el semáforo de La Mascota y el semáforo que sigue después del redondel Masferrer, y que se estudie y se restrinjan los giros a la izquierda, porque cuando alguien hace giro a la izquierda detiene todo el flujo que viene en sentido contrario. Eso es lo que han hecho las grandes ciudades para tratar de ir paliando esta situación. El mundo, en todas las grandes ciudades viven una situación. Yo estuve en Chile precisamente donde se estaba evaluando esto, que es la explosión exponencial del parque vehicular, que crece en muchas partes casi sin control. Aquí tiene algún control. Lo que sucede es que nosotros creemos que los vehículos demasiado viejos debe restringirles su ingreso. Y precisamente en la Asamblea Legislativa se está estudiando esto, porque en realidad no puede crecer los parques vehiculares en las ciudades a niveles incontrolables, porque las ciudades, la geometría de las calles no crecen. Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho en ciudades como Londres o México? Medidas extremas, por ejemplo, a Londres, al centro de Londres, usted no puede entrar. ¿Con un vehículo? Sí, no puede entrar con un vehículo a menos de que pague una licencia, un permiso que es muy caro. De lo contrario, usted se queda en las orillas. Por eso es importante desarrollar sistemas como el Citrams, seguros, para que usted un día, como en México o en Francia, en París, usted deja su auto cerca del metro o de este sistema de transporte rápido y toma el autobús seguro hasta su trabajo. Pero bien, aquí está en desarrollo. Lo importante es que una vez que se complete la obra, pues habrá que determinar. Según los ingenieros de tráfico, esto va a contribuir mucho, pero usted tiene razón. Hay que ajustarle cuenta a algunos semáforos, porque la idea es producir ejes, corredores, sin entretenimiento y sin semáforos, hasta donde sea posible. Esa es la lógica. Le hago esta pregunta porque desde ayer que se supo que usted venía en redes sociales a través de las cuentas de Noticiero Hechos, la pregunta que nos decían es: pregúntenle por favor al señor ministro qué se está haciendo con el tema del tráfico. Lo que ustedes le está diciendo que estas son obras que todavía están en desarrollo, hay medidas y ajustes que Manuel, se tienen que tomar a medida se vaya concluyendo con los trabajos. Manuel, a problemas complejos no hay soluciones simplistas. A veces ciertos políticos creen que con una cura se resuelven problemas complejos. Al país hay que hablarle con sinceridad. Los problemas complejos requieren soluciones integrales. A estas soluciones, por ejemplo, nosotros desde el despacho hemos propuesto que se saquen las terminales que vienen desde el interior, ¿verdad?, que son cientos y cientos de buses, que se saquen a las periferias. Esa es una medida. Ya se está sacando la terminal de Oriente. Para diciembre, ¿verdad?, según tengo entendido, ya sí, va ese proyecto y se saca. Pero hay que sacar también la de Occidente. En una urbe moderna, mercados como la Tiendonas, que son la central de abasto, no pueden estar en el centro de la ciudad, porque son millares y millares de camiones, de vehículos. Eso debe estar también en la periferia. Entiendo que el Ministerio de Economía está trabajando esa posibilidad para trasladar a la periferia
nororiente, entiendo, la tiendona. Otra medida que se ha propuesto es la entrada escalonada, revisar los escalonamientos de las entradas. La ley establece que la propuesta se le presenta a Hacienda, eso dice la ley. Entonces, Hacienda lo ha sometido al gabinete económico, porque de lo que se trata es que si hay nuevos ordenamientos, escalonamientos en las entradas y salidas de los trabajos, de los estudios, de los colegios, etcétera, del comercio, que esto no venga a afectar la actividad económica, sino que más bien venga a facilitar las cosas. Por eso se está haciendo un estudio riguroso y entiendo que eso está por tomarse una decisión. Es ese conjunto de medidas integrales los que tienen que resolver la situación. Es del agobio que provoca a veces el tráfico, incluso los ciudadanos se atreven a proponer soluciones. Por ejemplo, ellos decían, se debe tomar ejemplo México, donde se aplica el hoy no circula, se deben poner restricciones a la importación de vehículos, se debe poner lo que usted ya nos decía, los horarios escalonados. Sin embargo, hay una serie de situaciones que de implementarlas en determinado momento, eso también va a tener un impacto en la vida de la gente. Por eso es que cuando usted va a tomar decisiones que tienen que ver con los ciudadanos, hay que hacer estudios responsables y tomar decisiones responsables. Cuando se habla de México, la medida que en México no ha resuelto, pero ha sido la medida más drástica para aliviar la situación, es que los vehículos circulan un día sí y un día no, los vehículos particulares. Según las placas, los impares circulan un día y las placas pares circulan el otro día. No se ha llegado a esa medida extrema, se quiere agotar estas medidas y justamente estas obras de infraestructura, que son las que a mí me corresponden, tienen que contribuir, no son la solución, son parte de la solución. Ministro, hay una serie de situaciones, ya que estamos hablando de tráfico. En las semanas que han pasado se ha estado hablando de una situación en específico, una propuesta que fue planteada por Fomilenio, que está diciendo que hay que darle mantenimiento a todas las obras que se han hecho con la cuenta de los fondos del milenio, por ejemplo la longitudinal del norte, y se está hablando que se necesitan millones y millones de dólares para darle mantenimiento a esas obras de infraestructura. Una de las propuestas que se planteó y que generó hasta cierto punto la reacción de los ciudadanos fue el incrementar 27 centavos a la compra de combustible, al impuesto que ya se cobra para mantenimiento a través del galón de combustible. Algunos personeros del Fovial ya han dado su punto de vista, algunos políticos ya hablaron, pero a mí me interesa conocer la opinión suya como ministro de Obras Públicas sobre esta propuesta que, aclaramos, no es del ministerio, sino de la gente de Fomilenio, que está diciendo que hay que darle mantenimiento a esas obras. Sí, pero quiero decirle, Manuel, que una media verdad puede ser una mentira completa. Ese no es un asunto solo de Fomilenio, ¿verdad? Al país hay que decirle la verdad. No, es un asunto que también involucra al país. Resulta que durante uno de los gobiernos de Arena, cuando estaban gestionando ante el gobierno de los Estados Unidos, los 450 millones de Fomilenio 1, que no solo fue la longitudinal, fue infraestructura educativa, infraestructura de salud. Entonces, aquel gobierno de Arena, ¿verdad?, para obtener esa donación, asumió un compromiso, ¿verdad?, comprometió al Estado, ese gobierno, en que se le iba a imprimir, se iba a buscar una fórmula para imprimirle sostenibilidad al Fondo de Conservación Vial, es decir, que fuera sostenible en el tiempo y por consiguiente capaz de darle mantenimiento no solo a la longitudinal del norte, que se le está dando mantenimiento, sino al Parque Carretero Nacional, de tal manera que los ciudadanos puedan tener buenas carreteras y que El Salvador, que ahora, de acuerdo al Foro Económico Mundial, que califica la competitividad del mundo, que el Foro Económico Mundial es muy riguroso, diría yo, hasta rigorista en calificar a los países, en lo que se llama calidad de carreteras, competitividad de carreteras, desempeño, ubica a El Salvador
continuamente en los últimos 5 años como uno de los 3 o 4 países más competitivos en el ámbito de la infraestructura vial. Entonces de lo que se trata es que El Salvador no pierda esa calificación y al contrario nosotros quisiéramos que El Salvador, que es una pequeña cuadrícula, probablemente una de las cuadrículas más pequeñas del continente, que El Salvador pueda convertirse en el país con la mejor conectividad vial del continente. Eso es posible, pero para eso realmente necesitamos un fondo de conservación vial que sea sostenible. El gobierno de El Salvador, de Arena, en aquel momento, contrae ese compromiso, ahí está la firma, pero no solo es el gobierno. Eso también se llevó a la Asamblea Legislativa. Y allí en la Asamblea Legislativa se votó por el convenio. Y por supuesto los alegatos lo encabezaron los diputados de Arena. Lo que pasa que aquí sucede una cosa, Manuel, perdone la digresión. Lo que a todos los ciudadanos, desde los ciudadanos con visión más conservadora hasta de izquierda, de todo, lo que les desencanta de la política, el descrédito de la política, es que aquí han existido y existen políticos que cuando están en la oposición tienen una cara, pero cuando están en el gobierno tienen una cara, pero cuando están en la oposición tienen otra cara. Entonces eso no puede ser. Entonces uno no le puede presentar una doble cara a la ciudadanía. Entonces si allí asumieron un compromiso de Estado y sobre la base de eso, todavía El Salvador ha sido objeto de otra donación, que es Fomilenio 2. Fomilenio 2, exactamente. Ese convenio, resulta que según la Constitución, los convenios son ley de la República. Entonces es con base a eso. Lo que entiendo es que Fomilenio contrató un estudio, ¿verdad?, para ver a los próximos 40, 50 años, 60 años, y hacia el futuro, ad eternum, cómo hacer para que El Salvador, que tiene probablemente el mejor fovial de América Latina, cómo hacer para que ese fovial y su actividad pueda ser todavía mucho más eficiente para elevar las calificaciones y sostenible. Entonces, es sobre esa base que ellos han presentado un estudio. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando esté en una responsabilidad pública y si en virtud de convenio le presentan un estudio? Hombre, lo primero es estudiarlo y estudiarlo conforme a los intereses de los ciudadanos, conforme a los intereses del país. Y eso es lo que dijo el secretario de Comunicaciones. El gobierno de la República, que a través de la Secretaría Técnica, entiendo, ha recibido el estudio, está estudiando ese estudio de los consultores. Esa es la situación. Pero lo que sucede es que aquí la doble cara es que, bueno, firman, tiran la piedra y después esconden la mano. Me refiero al grupo, a algunos de Arena que han estado atacando esta situación. Lo primero es estudiarla y decirle al país la verdad, que tu palabra sí sea sí y que tu palabra no sea no. Pero una realidad es, ministro, de que, bueno, ahora en el caso, ustedes son el gobierno y a ustedes les toca pues cumplir con ese compromiso que se asumió en administraciones anteriores de dar mantenimiento a las vías creadas, a los proyectos que ya están ejecutados. Y estaba leyendo yo, por ejemplo, que Fomilenio había dicho que en parte del estudio que se necesitan por lo menos 5.533 millones de dólares para las próximas décadas para darle mantenimiento a esas vías. Pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer hoy que ya la obra está ejecutada y que El Salvador tiene el compromiso? Mire, nosotros hemos desarrollado, porque también el parque carretero está creciendo. Sí. Nosotros, durante nuestra administración, hemos construido 273 kilómetros de nuevas carreteras. Durante mi administración en el MOP hemos construido 273 kilómetros de nuevas carreteras. Y esas carreteras necesitan mantenimiento. Donde no está pavimentado, hoy está pavimentado. Y seguimos construyendo.
Y quiero decirle algo más, hemos construido 80 kilómetros de carreteras del material fresado, o sea, de ese asfalto que se retira, que ya no sirve, nosotros tenemos una pequeña fabriquita, lo reciclamos y con eso hemos construido 80 kilómetros más. O sea, estamos desarrollando también el Parque Carretero Nacional y eso requiere un mantenimiento. Entonces, lo que sucede es que el mantenimiento se hace anualmente. Eso no significa que de una vez el país tiene, eso se prorratea en el tiempo. Sí. Aquí lo importante es que nos ordenemos todos y que estudiemos la situación y que al país le digamos la verdad. Ministro, entonces ustedes esperarían hacer los estudios pertinentes para ver qué se va a hacer con la situación de los 27 centavos de lo que estábamos hablando. Sí, porque es irresponsable, por ejemplo, que gente que pidió el convenio, firmó el convenio, se comprometieron ante Fomilenio a estudiarlo y apoyarlo, ni lo han estudiado y ya comenzaron a tirar piedras y a atacar. Hombre, mire, así no es posible construir políticas de Estado, con políticos tan impredecibles y con unos discursos tan chiclosos, que tu palabra sí sea sí y que tu palabra no sea no. Una vez que esté estudiado eso, como dijo el secretario de Comunicaciones, el gobierno de El Salvador le va a decir al país cuál va a ser la conducta del Estado salvadoreño. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les recordamos nuevamente que tenemos habilitado el 76971235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que estamos tratando en la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana tenemos la visita del señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y estamos hablando de proyectos que está ejecutando esta cartera de Estado. Ministro, ya vimos, por ejemplo, que el Redondel Naciones Unidas está concluido, Manferrer ya va bien avanzado y estamos pendientes de lo que va a pasar con el proyecto Navarra. Se tenía previsto que para estos días estuviera lista la licitación. Me gustaría que me diera pues lo que usted sabe o lo que usted maneja ya de información sobre este proyecto. Ciertamente, mire, Fovial, que es la parte ejecutora, Fovial es un lince para las licitaciones. En Fovial las licitaciones normalmente no pasan de 60 días. Entonces, Fovial lanzó la primera licitación. Lo que sucede es que esa licitación solo llegó una empresa, una. Entonces, aquí debe haber competencia. Entonces se declaró desierta esa licitación y se lanzó otra inmediatamente. Esa licitación está muy avanzada. Nosotros estimamos que antes de 40 días esa obra, si hay competencia, ¿verdad?, y con transparencia, tendrá que estar adjudicada. Y inmediatamente se da la orden de inicio, la empresa comienza a establecer su plantel en la zona, establecen normalmente una planta de concreto también en las cercanías, y luego arranca toda la maquinaria, pero la obra no se detiene. Se declara desierta por solo haberse presentado una empresa. ¿Ustedes quieren ver más ofertas? Ciertamente, si eso es lo que establece la ley, que debe haber competencia. Hombre, si solo llega una empresa, es lícito que los ciudadanos piensen, mire, allí puede haber habido compadre hablado. Debe haber competencia y debe haber transparencia. Nosotros, por ejemplo, en las carreteras, para la construcción de la carretera nueva que se ha hecho de Acajutla, de nuestro puerto de Acajutla, hasta el bypass de Sonsonate, allí pusimos a competir a las empresas de adeveras, pero también a las industrias. Poner a competir asfalto contra concreto, cuando los suelos y el diseño lo permiten. Entonces, eso permite optimizar las cosas, porque la real competencia también estimula a que la industria de la construcción sea más responsable y que el Estado también sea más responsable y a elevar el estándar de calidad de nuestras carreteras. Mire, hay países no muy lejos de la región donde obras como esta costarían 30 millones o 35 millones. Aquí cuestan la mitad o menos de la mitad. Allí en los cuatro contratos en el corredor del bypass de Sonsonate hacia Acajutla, allí hubo un ahorro consolidado de 11.5 millones de dólares. Y con eso nosotros vamos a iniciar la modernización de la primera etapa de la Roosevelt en San Miguel
y vamos a iniciar también parte de la modernización de la Roosevelt en Soyapango, que es el eje paralelo al Boulevard del Ejército. Es claro que administrando honradamente se puede, sin corrupción se puede. Ministro, hay obras que tienen pendiente a los ciudadanos, nosotros ya decíamos Navarra, porque está aquí en San Salvador, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el bypass de la Libertad? Hay gente que está preguntando ahí, ¿para cuándo va esto? Es lícita esa pregunta, es correcta. Bueno, esto, por cierto, se va a hacer con una donación que consiguió el Ministerio de Obras Públicas de 54 millones de dólares, con Amexid, con el Fondo Yucatán, sin ninguna condicionalidad. Con eso nosotros vamos a probablemente dar la orden de inicio en enero. Está la fase licitatoria, sí, en curso, y para la autopista hasta el Puerto de la Libertad, pero resulta que el puerto solo tiene dos callecitas, una en un sentido y otra en otra, y está ahogado el Puerto de la Libertad. Por consiguiente, si es el eje que conecta todos los puertos, aeropuertos, el corredor pacífico salvadoreño y mesoamericano, entonces hay que hacer un bypass. Vamos a hacer con esos mismos recursos un bypass desde frente al balneario Conchalillo, pasando por el norte hacia la autopista que vamos a construir. Nosotros esperamos que en la primera quincena de enero, si la licitación sale bien, se podría estar adjudicando. Va a ser un proyecto diseño-construcción, porque nosotros ya tenemos un diseño. Lo que queremos es ver que se ajuste ese diseño para ver si con los mismos recursos podemos hacerle una ciclorruta al país para unir la capital, por lo menos este tramo, hasta el puerto, y que más adelante se pueda conectar con la ciclorruta que viene de la zona del Boulevard Monseñor Romero. Así que en el primer trimestre del próximo año está eso ya en camino. Oriente, el bypass de San Miguel. ¿Qué está pasando con esto? Yo sé que a usted le han llamado de la Asamblea Legislativa que quieren que explique algunas situaciones que tienen que ver con este proyecto. Ministro, ¿qué está pasando? A mucha honra. Yo llamé a la Asamblea Legislativa durante un año que aprobaran el crédito. Entonces lo bloquearon casi un año. Casi un año. Arena lo bloqueó casi un año. El financiamiento del bypass de San Miguel, cuando todo San Miguel lo viene pidiendo desde antes de los gobiernos de Arena, incluso era un compromiso desde aquella época. Entonces dígame usted, y por cierto quiero decirle, la cooperación japonesa, además de generosa, es muy estricta, muy rigurosa. Son proyectos pero muy sólidos, sin tener ninguna objeción técnica sobre el proyecto. Lo bloquearon casi un año. Al año, y por consiguiente desfasaron todo el calendario. Al final lo terminaron aprobando por la presión ciudadana. Entonces dieron sus votos, lo cual se agradece. Pero había que ir nuevamente con la cooperación japonesa a renegociar el cronograma, ¿verdad? Y eso toma un tiempo. La información es que ya está abierta la primera etapa del proceso licitatorio. Son 2 etapas, porque es una licitación internacional. Hay 5 empresas que han llegado a la competencia. Así que también eso va caminando. Lo que sucede es que ese proyecto, una vez que se adjudique, tiene un proceso como de 4 años. O sea, ni siquiera son proyectos que solo un gobierno los puede ejecutar. Son políticas de Estado, y por consiguiente no tiene sentido bloquear como se tiene bloqueado, por ejemplo. Mire, si usted va desde San Miguel por la Panamericana y va hacia Honduras, por ejemplo, y hacia Santa Rosa de Lima, usted tiene que tomar la ruta militar. Sí. Y la ruta militar hoy es un eterno convoy, una caravana de pick-ups, camiones, rastras, contenedores, etcétera. Y esa lentitud y ese gasto de gasolina lo paga la economía salvadoreña, lo paga la industria, lo paga el comercio, y al final lo paga en su mesa a los ciudadanos. Entonces la idea es darle un eje paralelo desde la Unión, paralelo a la ruta militar,
una ruta logística desde la carretera de la Unión a converger en Santa Rosa de Lima. Como esto no es aislado, Fomilenio 2 va a ser una inversión de 26 millones de dólares para llevar esa parte de la autopista y construir un nodo logístico muy moderno en el Amatillo, que pueda ser modelo para toda la región. Sin embargo, eso está bloqueado. No obstante, un año bloqueado, que ya dieron 2 o 3 prórrogas el Banco Interamericano de Desarrollo. La última prórroga la dio porque la pidió el gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda, y también entiendo que la pidió un personero, un representante de Arena. Sin embargo, la próxima semana, hoy en octubre, se vence esa posibilidad del país. Uno no entiende cuál es el sentido de bloquear los desarrollos del país cuando, por ejemplo, ahí hay una cláusula que en los contratos que nosotros preparamos que dice que esto va a servir para generar mano de obra, empleo en muchachas y muchachos, en jóvenes, en personas en las zonas deprimidas y más pobres del país. Entonces, ¿qué sentido tiene bloquear si El Salvador, desde el punto de vista de la infraestructura logística, es uno de los países mejor calificados del mundo? ¿Por qué bloquear el progreso del país? Honradamente, cuesta entenderlo. Ministro, hay una serie de situaciones que me interesa también que hablemos con usted. Hubo declaraciones de un diputado que dice o que lo señala de desnaturalizar el fovial, porque se asegura que nació para dar mantenimiento a carreteras, pero que se ha desnaturalizado e incluso señala que usted podría estar caminando al filo de la ilegalidad. Me gustaría, bueno, conocer su reacción y su análisis de esta situación en la que usted también lo está mencionando. Bueno, mire, eso es la política farisaica, ¿verdad? Primero quiero decir, ¿qué es lo que quieren bloquear? Hay algo que quieren bloquear y hay algo que quieren ocultar. Primero, ¿qué quieren bloquear? Quieren bloquear las obras en el redondel del Navarra. O sea, a ellos les ofende que un gobierno que no es de Arena pueda hacer cosas buenas. Es así de simple. Entonces quieren ahogar, quieren estrangular financieramente el desarrollo del país. Eso es lo que se esconde. Quieren bloquear un ministerio que ha cambiado lo que era el Ministerio de Obras Públicas antes. Un ministerio caracterizado por la corrupción, la opacidad, los litigios. Usted revisa, por ejemplo, aquí vino un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton con sede en Estados Unidos, a ver cómo se trabajaba en la infraestructura. Usted puede buscarlo en la página web de la Universidad de Princeton, que es una de las más calificadas en Estados Unidos sobre política pública. Al final presentan su reporte los investigadores. Y bueno, lo que allí dice, les dice, bueno, a los gobernantes del mundo que andan buscando ejemplos, modelos de transparencia y de eficiencia y todo, les dice, vayan al Ministerio de Obras Públicas de El Salvador y vean los pactos de integridad. No conocen la integridad, no conocen la honestidad. Pero bueno, entiendo que lo que dijeron es que estaría al borde de la ilegalidad. Exactamente. Vamos a ver. Suerte que dijeron al borde de la ilegalidad, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que quieren ocultar. En el año 2006 o 2007, el 25 de junio 2007, sucedió una cosa muy extraña en la Asamblea Legislativa. 25 de junio de 2007, llegaron con un madrugonazo a reformar el artículo 46 del fovial. La ley del fovial establecía que era solo para conservación vial. En un madrugonazo reformaron el artículo 46 del fovial y le pusieron que sin menoscabo de la conservación vial y por razones de interés nacional, le pusieron, de interés público, sus fondos propios o de otras fuentes podrán ser utilizados para reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento para estas obras.
Lo extraño es que nos preguntamos por qué razón, porque ellos no explicaron en la Asamblea Legislativa por qué. Los votos del FMLN no concurrieron porque no fueron claros. Cuando yo llego al Fondo de Conservación Vial, me encuentro por qué era lo que tapaban. Resulta que endeudaron al país. Hicieron prácticamente 2 contratos de préstamo, no uno y lo modificaron. Primero endeudaron al Fovial, el gobierno de Arena endeudó al Fovial en $60 millones. 60 millones de dólares. A escondidas de la Asamblea. Sin ir a la Asamblea a que hubiera una ley que respaldara ese endeudamiento. Por la reforma que se aprobó. Sí, pero la reforma dice que podrá construir ese tipo de obras. Pero otro punto es que para endeudar al país, usted tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que estaban haciendo y ocultando es que a escondidas del país, de la ciudadanía y de la Asamblea Legislativa, para escamotear, para obviar tener una ley, a escondida endeudaron al país en 60 millones. Pero después no les bastó. Llegó el ministro de aquella época y dijo que él y el gobierno tenía todas las facultades constitucionales, legales y todo, y pidió un mayor endeudamiento en 32 millones más. O sea, el endeudamiento lo subieron a 92 millones de dólares en aquella época. Entonces, y dejaron la reforma. O sea, quienes reformaron eso son ellos. Son ellos. Hombre, si yo hago una reforma y después la critico y no le digo al país, yo sería un farsante. Entonces yo creo que no hay que ser farsante en la política, hay que decirle la verdad. Por otra parte, sobre el Rancho Navarra y estas obras yo fui a la Asamblea Legislativa, estuve con todos los diputados de Arena, se les explicó estas necesidades que son de alto interés público, ¿verdad? Y todos estuvieron de acuerdo. Y la Asamblea Legislativa dio este decreto, una ley, eso ya es con nuestra administración. Es el diario oficial número 164, publicado el miércoles 5 de septiembre del 2012. Aquí está la ley. Esta ley habilita, le manda al Fovial a hacer esas obras urgentes, incluso me le pusieron en calidad de urgentes, porque le dieron carácter transitorio. Hacer estas obras, lo de Acajutla, las obras del Rancho Navarra, todo esto fue autorizado aquí por esta ley. Y lo votó la Asamblea Legislativa. Hombre, no pueden alegar ignorancia de ley los mismos diputados. Este es el punto. Ahora bien, aquí está lo que yo dije, lo que ellos hicieron. Este crédito frente al BESIE que hicieron ellos. Pero 92 millones, ¿para qué, ministro? Bueno, dijeron que era para dar mantenimiento y hacer algunas obras de mejoramiento, ¿verdad? Aquí está. Pero el tema es el tema de la borde de la ilegalidad. ¿Quién estuvo en la ilegalidad? Este ministro que fue y pidió la ley y le dieron la ley y le exigieron, inclusive quiero decirle que yo planteaba solamente hasta un 15% de los ingresos de Fovial que quedaran comprometidos. Ellos lo subieron a 20%. Pero bueno, esa es la ley y la ley nos dice, usted tiene tantos meses para comprometer esos recursos y entrar a construir. ¿Ok? Que con los 92 millones, este crédito nunca fue presentado a la Asamblea Legislativa. Nunca. Ni el segundo ni la ampliación. ¿Eso es constitucional? ¿Eso fue legal? ¿Cuál es la base legal? ¿Dónde están las facultades que tenía ese ministro para hacer esto? Hombre, no se puede tener un doble estándar, no se puede tener doble cara. Y debo decirle algo más. A mí no me bastó la ley, sino que como encontré al Fovial semiquebrado, entonces trabajamos un nuevo modelo administrativo, un nuevo modelo financiero y operacional, y trabajé
un plan financiero de largo horizonte. Pero usted puede decir, mira, y Gerson se inventó los números. Bueno, ¿qué es lo que hace un inversor o un gobierno moderno en el mundo? Llama a las calificadores de riesgo internacional. Eso hicimos. Ya, llegó Fitch Ratings. Aquí está el estudio de Fitch sobre Fovial. ¿Y dice? Lo que dice en síntesis el estudio de Fitch, que con ese modelo financiero administrativo y ese plan financiero, el Fovial, si mantiene estos estándares de eficiencia, de planificación financiera, de responsabilidad financiera, el Fovial podía hacer estas obras de construcción. Aquí está. Y se hizo la titularización. Invite usted al presidente de la bolsa o a los responsables de la bolsa. Hoy en día, la titularización que hizo Fovial es presentada por la Bolsa de Valores de El Salvador como el modelo de cómo deben hacerse estas emisiones de títulos valores, con transparencia y con competencia. ¿Quién cometió la ilegalidad? Nosotros, que recibimos una ley que nos mandaba. Nosotros somos el órgano ejecutivo, que la única facultad que tenemos es ejecutar la ley. ¿Quién cometió la ilegalidad? O ustedes, que le ocultaron a la Asamblea y que endeudaron al país sin tener un decreto legislativo. Es importante responder esas preguntas. Ministro, tenemos que hacer nuestra última pausa, pero ya vamos a regresar con más. Las conclusiones también, hay algunas preguntas que nos están haciendo a través de redes sociales, la gente de Oriente. Ya se lo voy a trasladar a usted para que nos dé pues su opinión. Ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero también hay situaciones que están ocurriendo y que tienen que ver con el trabajo de obras públicas. A esta hora vamos a enlazar con nuestros equipos que están en diferentes puntos y donde también pues hay intervención de la gente del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a comenzar con Néstor Hernández, que se encuentra en la comunidad Las Pilitas, donde había pues un derrumbe que estaba dañando viviendas. Néstor, ¿cuál es el panorama y qué situación es la que tú nos puedes plantear desde ahí? Bueno, Manuel, comentarles, amigos televidentes, y también al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que se encuentra ahí en el estudio de Noticiero Hechos, comentarles, me encuentro en este momento en la comunidad de Las Pilitas, en esta zona donde ayer tuvieron algunos inconvenientes, nos estaban informando, porque más viviendas, o al menos una más, habría tenido problemas y una media vivienda más se habría ido, pero vamos a hablar en estos momentos con uno de los representantes de acá de la comunidad, porque tenemos entendido que han venido algunas personas también de Fovial para iniciar con algunas reparaciones, pero están en descontento ustedes en estos momentos. Muy buenos días, si nos pudiera contar cómo está la situación acá. Sí, muy buenos días, pues para mí es un gusto que el señor ministro nos esté escuchando y que se dé cuenta de nuestra problemática que tenemos en la comunidad. Es una cuestión bastante complicada. El día de ayer, pues como usted acaba de decir, pues se cayeron ya parte de las viviendas y ya esto ya quedó fatal, pues, y es por eso que nosotros le pedimos al señor ministro de que nos apoye y que realmente pues nos escuche, pues, y sabemos que es una persona pues que de una u otra manera pues es muy bondadoso. Sé, señor ministro, que usted pues se va a tocar el corazón este día y que nos va a ayudar, y ahora pues se hicieron presentes los señores del Fovial y pues dicen que van a reparar lo que es la bóveda. Ahora, la situación de nosotros es que al reparar la bóveda, pues el temor que tenemos es que, pues sí, de que solamente sea eso y de que no nos apoyen con la cuestión de lo que es la vivienda, pues en sí, ya pues que de una de otra manera, pues consideramos de que al haber tráfico acá en la comunidad, pues porque es lo que quieren ellos, vea, que habilitar el carril, vea. Y pues nosotros le pedimos, señor ministro, que ahora es el momento de llevar los dos proyectos al mismo tiempo, ya que pues la calle está sola, en donde se pueden parquear las maquinarias, el material, y pues por eso es que le pedimos a usted, pues señor ministro, que nos apoye y que si se puede ser presente, pues para que vea nuestro problema, pues es que es bastante serio. Como usted puede observar ahí las imágenes, pues el día de ayer pues se derribaron ya varias casas ya, ¿verdad? Y ahí pues la situación que nosotros ya no tenemos pues dónde vivir, y por eso le pedimos a usted que nos apoye, y no solamente a usted, sino que también a Protección Civil, que nos eche la mano también ahí, licenciado Jorge Meléndez, pues
y que de una u otra manera pues las instituciones se pongan de acuerdo y que nos ayuden. Nosotros confiamos en ustedes. ¿No van a permitir entonces que ingresen las personas de Fovial acá? Pues por el momento nos han dicho que va a haber una reunión a las 10 de la mañana y esperamos esa reunión para llegar a un acuerdo. Okay, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes ahí también, ministro, y también a Manuel, que se encuentra en el estudio en estos momentos. También a nuestros amigos televidentes no van a dejar ingresar por el momento, únicamente van a esperar la reunión, porque lo que ven ustedes es parte de las viviendas que colapsaron ayer en horas de la noche por las fuertes lluvias acá en la comunidad de Las Pilitas. Así como esta imagen los dejo en estos momentos. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre y le vamos a pedir al señor ministro pues, que nos dé su comentario sobre la situación que está viviendo esta comunidad ahí en el municipio de Soyapango. Con muchísimo gusto. Sí estoy muy informado, quiero decirle a los habitantes de la comunidad de Las Pilitas, y voy a llegar ahí a Las Pilitas. Y quiero decirle que desde el primer momento nosotros mandamos a hacer la inspección, se hizo una estimación de costos de la obra que hay que realizar y los ingenieros nos han dado un costo de 1.5 millones para dejar una obra muy segura para la comunidad. Entenderá que eso no lo tenemos presupuestado y nosotros tenemos que hacer la gestión ante las autoridades correspondientes. En primer lugar, dar parte de esto al sistema de protección civil. Hemos dado parte al sistema de protección civil para ver si recursos del fondo que existe en protección civil podía servir por lo menos para las primeras obras de contingencia. Hoy a las 10 horas el equipo de mi despacho, encabezado por la licenciada Verónica Gil, de apoyo a las comunidades, estará ahí este día a las 10 de la mañana. Ya la directiva de la comunidad está informada, estamos en contacto, la reunión es a las 10 de la mañana, donde se le va a informar a toda la comunidad de la primera obra que vamos a hacer, que es la bóveda. Porque eso hay que hacerlo. Lo primero es resolver lo de la bóveda que está amenazando eso. E inmediatamente después que consigamos los recursos, hacer esa inversión de 1.5 millones de dólares. Debo decirle al país que esta es de las 978 cárcavas que nosotros encontramos cuando entramos. Mi pregunta es, durante los gobiernos de Arena, ¿cuántas cárcavas eliminaron? Ministro. Ni una. Nosotros hemos eliminado 744 cárcavas como esas que amenazan vidas, viviendas, bienes de la población. Manuel, no tenemos los recursos en este momento. Solo tenemos para lo de la bóveda, pero vamos a trabajar la otra. Vamos a ver cómo provisionamos esos recursos, pero para nosotros la prioridad es salvar vidas. Tenemos otro panorama que nos va a brindar nuestra reportera Marcela Rivera. Ya se encuentra en la zona de Masferrer para que veamos cómo están los trabajos y por supuesto conocer el comentario del señor ministro. Marcela, adelante, ¿qué nos puedes comentar? Muy buenos días, ministro, y para ti también, Manuel. Vamos a mostrarles cómo van avanzando los trabajos acá en el redondel Masferrer. Lo que básicamente hace falta es la construcción de pasos para personas con discapacidad, la jardinización y también una ciclorruta. Estamos viendo cómo van avanzando estos trabajos acá en esta zona, y también comentarles que el pasado 30 de agosto también fueron habilitados los pasos vehiculares acá en el túnel de 340 metros de longitud y de 5.5 metros de altura, lo que sin duda ha venido a beneficiar a los conductores, porque de acuerdo con las estadísticas son más de 50,000 los conductores que transitan a diario por esta zona, y como pueden observar en las imágenes, la carga vehicular es bastante considerable. Sin embargo, está fluyendo sin mayores inconvenientes, tanto para las personas que se dirigen del Paseo General Escalón y que buscan incorporarse también hacia la avenida Masferrer Norte o hacia la avenida Masferrer Sur, o incluso también del túnel que conecta justamente la avenida Masferrer Norte con la avenida Masferrer Sur. Estamos viendo que no hay mayores complicaciones. Sí se mantienen los gestores de tránsito de manera permanente, y eso es para evitar que se genere cualquier tipo de complicaciones acá en la zona. Y bueno, ese es parte del panorama desde las inmediaciones de redondel Masferrer. Los trabajos aún continúan acá en la zona. Gracias, Marcela. La Bueno, pregunta, Manuel, ministro, la pregunta que surge ahí es, ¿para cuándo podríamos ver ya terminado por completo este proyecto? Bien, quiero decir una cosa interesante. Mire usted cómo las cámaras no mienten. Estamos en una hora pico y sin embargo el tráfico fluye. Creo que eso es lo importante. No obstante que la obra aún no está concluida, estamos en la tercera etapa.
lo que falta es la ciclorruta, lo que se está haciendo son las sendas guías para las personas no videntes, porque aquel niño que ve en silla de ruedas o aquel niño que es ciego también tiene derecho. Lo que falta son las pasarelas para personas con alguna discapacidad, que por cierto van a ser las primeras en la región que van a tener ascensores. Y quiero decirle, tanto eso como los acabados que se dieron con las obras de Jaguares allí, todo es con el mismo presupuesto, sin gastar ni un centavo más de la ciudadanía. Y nosotros muchas veces en estas obras tenemos hasta ahorro, y es muy sencillo. Solo hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Una sola manera de multiplicar los panes y los peces. Administrando honradamente los dineros del pueblo. Sin corrupción se puede. Ministro, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que me están haciendo a través de la cuenta de Twitter de Noticiero Hechos y me dicen, ¿para cuándo se va a arreglar la calle de San Miguel a la Unión? Yo me acuerdo que una de las últimas entrevistas que usted dio dijo que esta calle se encuentra en medio de un problema judicial y que, bueno, ustedes habían solicitado a la juez que lleve el proceso que les permitiera por lo menos intervenir la calle a fin de resolver un problema que han venido pidiendo los ciudadanos, sobre todo del oriente del país. Yo sé que ya hay una autorización de la juez, me gustaría saber para cuándo comienzan ustedes esa intervención a fin de responderle la pregunta a los ciudadanos que nos están preguntando vía redes sociales. Comienzo por lo positivo. En este momento se está asignando la empresa, porque queremos trabajar con la mayor velocidad. Posiblemente sea la empresa que tiene ese circuito que se le amplíe el contrato, todo eso tiene que verse de acuerdo al principio de legalidad, para que entre al más corto plazo a hacer lo que autorizó el tribunal, que es hacer un mantenimiento rutinario, o sea, hacer una especie a colocar unas carpetas que permitan la transitabilidad. Pero ¿de qué se trata eso? Se trata de uno de los juicios que nos han dejado, que es precisamente las cosas que hacen nuestros amigos que dicen que al borde de la ilegalidad. Estas son las cosas que quieren tapar, los dos juicios. El juicio de las emisiones de gases vehiculares, que es un juicio que ellos dejaron después de un acto de corrupción escandaloso que hubo y que el país no ha podido hacer las revisiones de gases vehiculares debido a eso. Y el juicio de la calle Sirama, que es la autopista que va de San Miguel a La Unión, que es de un poco más de 33 kilómetros. Allí, no obstante que la calle quedó agrietada, con unas fracturas hasta la profundidad, desplazadas las losas, y que las partes técnicas no recibieron la calle, yo no me explico cómo el gobierno de Arena en aquella época le pagó a la empresa CONASA, que hoy tiene problemas con la CICIG en Guatemala. Aquí también pareciera la línea en el país, aparentemente también. Se fue la empresa, pero antes le pagaron el contrato, a quien le habían dado el contrato son 16 millones, pero le pusieron 15.999.99. Pero bueno, ellos que dejaron ese problema a los ciudadanos y al país, nosotros lo estamos resolviendo. Bueno, ministro, ya le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros y tenemos unas imágenes donde, bueno, lo captamos allá en la ciudad de Nueva York, estas imágenes donde usted participó pues en celebraciones con la comunidad de salvadoreños residentes en esa parte de los Estados Unidos. Bueno, no sé si quiere enviarle usted un mensaje a través de Noticiero Hechos a las personas con las que usted estuvo participando en esta ciudad, en esta actividad. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la comunidad hispana y a la comunidad salvadoreña que me invitó al desfile de la hispanidad. Un saludo, bueno, ahí estoy, al obispo de Nueva York, ahí en la Catedral de San Patricio. Un saludo muy especial al condado de Nassau. Una ciudad del condado de Nassau nos dio uno de los reconocimientos. Ahí coincidimos en uno de los eventos con el senador Bob Meléndez. Bueno, la comunidad hispana nos había organizado una intensa agenda. Fuimos precisamente invitados y quiero decirle, inclusive los pasajes de avión y los hospedajes, todo, absolutamente todo lo financiaron los salvadoreños. ¿Por las dudas? Sí, de los ciudadanos no he tomado ni un centavo para asistir y solo fui sábado y domingo. El lunes a las 7 de la mañana yo estaba en mis labores.
Bueno, así llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Gracias, señor ministro, por haber venido a conversar con nosotros. Manuel, a usted y a Canal 12, muchísimas gracias. Y a la ciudadanía, buen día. Así llegamos al final. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte del noticiero.